¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Jacobo Dayan, me da mucho gusto saludarte. Has estado aquí conmigo para hablar de otras cosas, pero hoy vamos a hablar de algo que desde que salió, se lo dije, me sorprendió. Primero, un libro de este tema. Saludé a Jacobo en Guadalajara, me fui, compré el libro y le escribí hace unos días y le dije, ya me lo eché, quiero platicar del libro. ¿Cómo estás, Jacobo? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A ver, lo primero que te quiero preguntar es, este momento, o estos años, momento, digo, en la historia es un momento, ¿no? Pero estos años de la República de Weimar, que son esos años después de la Primera Guerra Mundial y antes del triunfo del Partido Nacional Socialista, que es una época creativa, con todas las crisis también, pero llena de luces, de cosas. ¿Qué fue lo que te atrajo a este momento de la democracia alemana, ¿no? Entre la terrible primera guerra y después la elección del Partido Nacional Socialista. ¿Por qué llegaste ahí? Mi primera sorpresa es, porque claro, ahora me lo leí, ya sé, te lo podría decir yo, pero ¿a ti qué te atrajo de esto? Sí, mira, Carlos, yo escribí el libro en la pandemia y hay que recordar en esos meses de la pandemia se estaban escribiendo muchos libros sobre las crisis de las democracias. Salieron múltiples libros sobre las Sí, crisis de las democracias en todo el mundo. Es decir, los grandes intelectuales del mundo estaban volteando a ver con preocupación las democracias y a mí me llegó a la mente, bueno, pues el emblema o el arquetipo de la democracia fallida, que es precisamente la República de Weimar, esos 14 años entre el final de la Primera Guerra Mundial y el ascenso del nazismo, que hay que decirlo, Alemania llega muy tarde al modelo democrático. Cuando el modelo democrático empieza en el siglo XVIII, a finales del claro. XVIII, y por ejemplo, en el continente americano el XIX es el siglo de las democracias, Alemania llega hasta 1919 prácticamente a la democracia, llega muy tardía. Y lo que intenta es consolidar una democracia tomando los mejores elementos de aquí y de allá en un momento de gran ruptura social. Venían de un imperio muy rígido al estilo alemán, muy prusiano, Muy alemán. muy alemán, y se da en esos años la gran irrupción de las ciencias, las artes y el pensamiento alemán, que no era nuevo, es decir, los alemanes siempre han estado a la cabeza, pero se dan en las vanguardias. Hay que recordar, pues son los años de Albert Einstein, por ejemplo, o de Sigmund Freud en el mundo germanoparlante, y de los grandes artistas como Bertolt Brecht en el teatro, o de Fritz Lang en el cine. Es decir, se da bueno, y Marlene Leía, Dietrich. leía yo el libro, Jacobo, y decía, es increíble cómo el mundo se benefició de esa explosión. Muchos de estos nombres que has dicho acabaron viviendo en Estados Unidos porque cuando llegó el Partido Nacional Socialista dijeron, corramos, ¿no? Vámonos corriendo. Algunos se tardaron más, algunos se tardaron menos, pero dijeron, señores, aquí no vamos a poder hacer nada. Estados Unidos se benefició enormemente de científicos, de artistas, de tal, y otras Bueno, partes de Europa, ¿no? Chicago se hizo con la arquitectura del Bauhaus Sí, alemán. sí, Y es son los años cierto, de sí. Thomas Mann, vamos, lo que se da es una gran explosión. Y a mí lo que me llamó la atención, porque libros de Weimar hay montones, lo que me llamó la atención es tratar de escribir un libro de cómo vio la generación, esta gran generación de intelectuales, artistas, incluso una prensa muy pujante, cómo fueron viendo el deterioro democrático y cómo lo fueron reportando. Es decir, entonces el libro lo que hace es un recorrido sobre la muerte paulatina de esta democracia con crisis económicas, violencia desmedida, militares por todos lados, un poder Gran judicial desmadre también, hay corrupto. que decirlo, ¿no? Momentos de gran desmadre, gran Sí, liberalización de la noche alemana, pues ¿no? es el cabaret alemán, son los años del Exactamente. cabaret, la liberación sexual, la liberación de las drogas, todo eso se da en ese periodo tan corto. Y mi intención era, en esos momentos que se estaba leyendo sobre la muerte o la crisis de las democracias contemporáneas, pues voltear a ver a ese arquetipo de una democracia que fracasó y es famosa porque fue un gran intento por la generación de artistas e intelectuales y sobre todo por en lo que se convirtió, ¿no? En la noche más oscura de Europa. Exactamente, sin duda. Que ellos, es interesante porque en el libro ves cómo esta democracia y la situación alemana anterior y la sorpresa un poco, que hay que decirlo, hay un poco de sorpresa alemana de lo que les pasa en el 18 y 19, ¿no? Cómo eso, primero, porque ¿no? Todo lo cuentas así, esta explosión de todo esto. Y luego, claro, a los 5 años empiezan a decir, espérame, ¿qué está pasando? ¿No?
cómo empiezan a suceder cosas que, ¿no? Que no pueden entender demasiado tampoco, ¿no? Bueno, son Pero que años, reflejan. claro, incluso son años en que hay un par de golpes de Estado, una hiperinflación probablemente la mayor en la historia, es decir, al marco alemán le quitan 18 ceros, imaginemos eso. Es decir, se iba a comprar comida con carretadas de billetes. Es Olvida, decir, olvídense los argentinos, ¿no? no, 18 ceros le quitan a la moneda. Son los años en que Francia y Gran Bretaña intentan contener a Alemania y le colocan una serie de sanciones impagables, le quitan parte del territorio, y eso genera también una reacción de los movimientos más conservadores dentro de Alemania, y la clase política nunca atinó a ver de dónde venía el golpe. Siempre pensó que el golpe vendría por el comunismo, que era también lógico pensarlo, recién había triunfado la Revolución Rusa, y toda la intención era respaldarse en los militares, grave error, para tratar de contener al movimiento comunista, y el golpe le llegó por el otro lado. Porque la piensan, ¿no? Hay momentos cuando que uno va leyendo y ellos piensan que esa derecha, ¿no? Que la derecha del nacionalsocialismo, ah, un poco en la arrogancia, esa es controlable, esa no sé qué, ¿no? Claro, o sea, enfrente tienen a Stalin, uno lo entiende, ¿no? Enfrente tienen a los rusos, pero tampoco alcanzan a ver la magnitud de lo otro, ¿no? En Pero quien es la que realidad era descansa, ¿no? impensable, la ultraderecha tenía menos del 5% de intención del voto. O sea, es como pensar hoy que el PT va a gobernar, vamos, es impensable. Claro. Y después de la crisis de octubre del 29 en Nueva York, que golpea tremendamente a Alemania, pues el partido que estaba ofreciendo renegociar o cancelar el Tratado de Versalles y regresar otra vez, ofrecer futuro mirando al pasado, se convirtió en la gran opción Bueno, política. porque hay un dato aquí que das. A ver, en el 31 hay 5 millones de desempleados. En Alemania. O sea, no estamos hablando de China, de Rusia, ni de No. México. En Alemania hay 5 millones de desempleados en el 31, gracias, por supuesto, al golpe del 29, pero lo que ya estaba pasando en Alemania, ¿no? Por supuesto, y lo interesante es ver cómo incluso grandes pensadores que hoy pues, son muy reconocidos, todavía desestimaban, ¿no? Es decir, no, esto va a pasar, el nacionalsocialismo es una mala broma, no va a pasar nada con ellos. Y ya después, cuando se acerca ya los momentos finales, llaman a la unidad, y los agravios de los partidos de centro y de izquierda son tantos que se hace imposible una coalición. Ahora, a ver, el libro tiene como subtítulo La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Ah, ¿Qué hizo? ¿Qué provocó esta explosión de arte, de pensamiento, de ciencia? ¿Qué fue lo que provocó? ¿Qué había ya en Alemania antes del 19 que la democracia alemana del 19 y del 20, más allá de estas crisis, hace que surja, Jacobo? Bueno, Esta Alemania, explosión. sí, Alemania históricamente hasta esos años era pues, la cuna de las artes, ¿no? Hay que pensar en la Ujú. música, en la pintura, la arquitectura, y es una sociedad brutalmente reprimida por la monarquía. En el momento que cae la monarquía y se dan los años de gran libertad, todo esto explota, y no nada más explota en Alemania, sino se convierte en el foco como fue Francia en el siglo, París en el siglo XIX y Viena en el siglo XVIII, como el foco de atracción de los artistas del mundo, se fueron a ese lugar. Pues hay que recordar, por ejemplo, artistas como Kandinsky o muchos otros que vieron en Berlín pues, se le llamaba como la Gran Babilonia, ¿no? Era una locura de Ujú. ciudad, y todo mundo se iba para allá. Entonces, la liberación repentina y la explosión dada la libertad que se empezó a vivir. A diferencia, por ejemplo, del cabaret francés, que era muy refinado, estas imágenes del cabaret que tenemos, el cabaret alemán era, pues yo diría, más cercano al teatro revista mexicano, mucho más de doble sentido, más sexoso, mucho más de crítica política, de sátira, porque se vivían años de libertad que también quedaron opacados a los pocos años. En algún momento al final del libro dices que también esta época fue marcada un poco por el pesimismo, ¿no? Todos los grandes intelectuales, el único que atinaban en decir es un poco lo que pasa en nuestra época en general.
Vivimos Sí, un pues lo momento, haces en la reflexión final en donde dices, sí, también hoy vivimos en una época de profundo pesimismo, ¿no? pesimismo y donde todo mundo atina en el nivel de urgencia, pero no tenemos respuestas en la mano. Es decir, vemos múltiples crisis e incluso hago una referencia a una declaración del secretario general de la ONU que dice que nuestros días se parecen a los 20 y 30 alemanes, donde hay una gran crisis, no nada más nacional, sino en lo macro, en lo multinacional. Hoy podemos verlo en el cambio climático, los conflictos armados, las migraciones, y Pero parece tú no haber también, respuesta. también como lo describes en lo social y en lo cultural y en la manera de comunicarnos y en la manera de, ¿no? Exactamente, y la clase intelectual solo atina a decir, urge un cambio, pero pues no sabemos bien para dónde. Y esta época se caracteriza por la desesperanza, un poco lo que se vive hoy en el mundo. Sí, Desilusión, desesperanza, angustia, esos son los años de Weimar. Eso es lo que me es llevó a voltear otra vez. Yo escribí ese libro encerrado en esta silla, encerrado en la pandemia. cuando, como bien dices, empezaron a salir libros por todas partes por lo que pasa, que si en Turquía, que si en Polonia, bueno, hasta hace unos días estaba pasando en Polonia o en Hungría o en, ¿no? Correcto. O Trump, O con Trump, claro, en la pandemia, con Trump. ¿sí? Lo disfruté, Jacobo. Creo que además la gente lo tiene que leer porque de repente le metas estas reflexiones de dónde estamos hoy, en lo social, en lo político, en esta cosa que dices de, sí, todo el mundo dice esto está de la fregada, pero nadie sabe para dónde ir, ¿no? Y bueno, porque es un tema en el que tú y yo hemos platicado mucho con los militares presentes en todas partes, además. Militares, Este, crimen organizado también presente en Alemania. crimen organizado presente en Alemania. Jacobo Dayan, la República de Weimar, en la muerte de una democracia vista desde el arte del pensamiento. Taurus está en todas partes. Yo fui, lo compré. Es más, lo compré en Guadalajara, pero en la feria. Ahí Jacobo, salió. te mando un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, felicidades. Pónganse a leer. Regálenlo en Navidad. No está mal, no es mala idea. No, Gracias, está Jacobo. bueno. Fuerte abrazo. Hasta luego.